Bueno, aquí tenemos un circuito de polarización con estabilidad en el emisor. Ya notamos que en este circuito ya en el emisor hay una resistencia. Entonces consta de una fuente de voltaje, tres resistencias y un transistor NPN, ¿cierto? Entonces se nos pide que hallemos la corriente de base, corriente de colector, voltaje corriente colector emisor, voltaje colector, voltaje base y voltaje emisor. Entonces vamos primero con la valla base emisor, ¿cierto? Aquí está la fuente, la resistencia, el transistor y la resistencia del emisor. Entonces, por voltajes de leyes de Kirchhoff vamos a aparecer con respecto al segundo signo. Entonces sería B, voltaje de corriente continua menos voltaje en la resistencia de base menos voltaje base emisor igual a 0, ¿cierto? Base emisor, esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Entonces, voltaje base emisor. Con respecto al segundo signo, el segundo signo aquí de la fuente es el positivo. Entre más menos de la resistencia en base es negativo, más menos más menos del voltaje base emisor es el segundo, negativo. Entonces, bueno, queda aquí nuestra ecuación. Voltaje de corriente continua menos voltaje de resistencia de base menos voltaje base emisor. Entonces, despejamos voltaje de resistencia de base es igual a voltaje de corriente continua menos voltaje base emisor. Entonces, aquí sabemos de que es voltaje de resistencia de base es a corriente de base por la resistencia de base, que es igual a voltaje de corriente continua menos voltaje base emisor. Entonces, como necesitamos hallar la corriente de base, entonces despejamos corriente de base. Corriente de base es igual a voltaje de corriente continua menos voltaje base emisor dividido entre resistencia de base, esta que está multiplicando pasa a dividir, más el beta más 1, la ganancia del transistor más 1, por la resistencia del emisor. Entonces, bajo esta ecuación vamos a averiguar la corriente de base. Bueno, entonces tenemos de que corriente de base es igual al voltaje corriente continua menos voltaje base emisor dividido entre la resistencia de base más el beta más 1, la ganancia del transistor, por la resistencia del emisor. Entonces, la corriente de base es igual a voltaje corriente continua, ¿cuánto vale? 20 voltios. Vale 20 voltios. Menos, ¿cuánto vale el voltaje base emisor? Vale 0.7 voltios. Dividido la resistencia de base, ¿cuánto vale? Vale 510 kilo ohmios. Más la ganancia del transistor, ¿cuánto vale? 100. 100 más 1 por la resistencia del emisor, que vale 1.5K kilo ohmios. Entonces la corriente de base es igual a 20 menos 0.7, se nos da 19.3 voltios. Dividido 510 kilo ohmios más
100 más 1 da 101, que multiplica a la resistencia del emisor, que es 1.5K, 1.5 kiloohmios. Entonces la corriente de base a 19.3 voltios dividido 510 kiloohmios más 100 más 101 por 1.5, eso da 151.5 kiloohmios. Entonces la corriente de base es igual a 19.3 voltios dividido 510 kiloohmios más 151.5 kiloohmios da como resultado 661.5 kiloohmios. Entonces corriente de base es igual a 19.3 voltios dividido entre 661.5 kiloohmios. El resultado es 29.17 microamperios. Entonces ya tenemos que la corriente de base es igual a 20.19 microamperios. Bueno, la segunda incógnita es hallar cuánto vale la corriente del colector. Entonces la corriente del colector es igual al beta, la ganancia del transistor, por la corriente de base. Entonces la corriente del colector es igual a, el beta, ¿cuánto vale? Vale 100, ¿cierto? 100 por la corriente de base, que es 0.029 miliamperios. Entonces la corriente del colector es igual, entonces 100 por 0.29 miliamperios, entonces es igual, la corriente del colector es igual a 2.91 miliamperios. Entonces ya tenemos la corriente de base y ya tenemos la corriente de colector, que vale 2.91 miliamperios. Entonces la corriente de colector es igual a 2.91 miliamperios. Entonces la siguiente incógnita es voltaje colector emisor. Entonces el voltaje colector emisor, ¿a qué es igual? A voltaje de corriente continua menos la corriente del colector por la suma de sus resistencias, la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Entonces, voltaje del colector emisor es igual a, el voltaje de corriente continua vale 20 voltios menos la corriente del colector, ¿cuánto vale? 2.91 miliamperios. Entonces este vale 2.91 miliamperios por la resistencia del colector, que vale 2.4 kiloohmios, más, ¿cuánto es la resistencia del emisor? 1.5. ¿Cierto? Estos son kiloohmios. Ok, entonces el voltaje del colector emisor es igual a 20 voltios menos 2.91 miliamperios, que es la corriente del colector,
Entonces 2.4 más 1.5 da 3.9 kiloohmios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 20 voltios menos 2.9 miliamperios por 3.9 kiloohmios es 11.34 voltios. Entonces, miliamperios por kiloohmios, voltios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 20 voltios menos por más menos 11.34 voltios. El voltaje colector emisor es igual a 20 menos 11.34 es 8.66 voltios. Entonces el voltaje colector emisor es igual a 8.66 voltios. Bueno, la siguiente incógnita es voltaje colector. Entonces, voltaje colector, ¿a qué es igual? Al voltaje de corriente continua menos el voltaje en la resistencia del colector. Entonces, voltaje en el colector es igual a voltaje de la corriente continua menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces, voltaje del colector es igual a ¿VCC cuánto vale? Vale 20 voltios menos ¿cuánto vale la corriente del colector? Vale 2.91 miliamperios. ¿Cuánto vale la resistencia del colector? Vale 2.4 kiloohmios. Entonces, voltaje del colector es igual a 20 voltios menos, entonces 2 miliamperios por 2.4 kiloohmios es 6.98 voltios. Entonces, miliamperios por kiloohmios, voltios. Entonces, voltaje del colector es igual a 20 voltios menos por más menos 6.98 voltios. Entonces, el voltaje del colector es igual a 13.01 voltios. La otra incógnita es el voltaje del emisor. ¿A qué es igual el voltaje del emisor? Es igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. En este caso, la corriente del emisor es aproximadamente igual a la resistencia del colector. Entonces, voltaje del emisor, ¿a qué es igual? Voltaje del emisor es prácticamente igual a la corriente de colector. ¿Cuánto vale la corriente de colector? Vale 2.91 miliamperios. Por la resistencia del emisor, ¿cuánto vale? 1.5 kiloohmios. Entonces, voltaje del emisor es igual a 2.91 miliamperios por 1.5 kiloohmios es 4.35 voltios. Entonces, el voltaje
Entonces también se nos pide hallar voltaje de base. Entonces el voltaje, para hallar voltaje de base tenemos la fórmula voltaje base emisor, que es igual al voltaje de base menos el voltaje del emisor. Entonces despejamos voltaje de base es igual a voltaje base emisor más voltaje del emisor. Entonces voltaje de base es igual a, ¿cuánto vale el voltaje base emisor? 0.7 voltios más, ¿cuánto vale el voltaje del emisor? 4.35 voltios. Entonces voltaje de base es igual a 5.05 voltios. Entonces la otra incógnita es voltaje base colector. Que es igual, ¿cierto? Entonces voltaje base colector es igual al voltaje de base menos el voltaje del colector. Voltaje de base menos voltaje del colector. Entonces voltaje de base colector es igual. ¿Cuánto vale el voltaje de base? Voltaje de base vale 5.05 voltios. 5.05 voltios menos, ¿cuánto vale el voltaje colector? El voltaje colector vale 13.01 voltios. Vale 13.01 voltios. Entonces voltaje base colector es igual a menos 7.96 voltios. Este signo negativo significa de que está polarizado inversamente como el circuito lo requiere.